Aló, buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos días, sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a terminar acá de darle ingreso a sus compañeros. Esperemos con lo mismo. Hola, profe, soy Hola, Oliver Roja. Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Ya vamos a empezar. Vamos a terminar de recibir a tus compañeros. Ok. Buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta clase de plantas industriales. Hoy tendremos la oportunidad de revisar lo que son las localizaciones de plantas. Hoy vamos a ver un método varios métodos pues, que son muy importantes, entre los cuales muchos de ellos ustedes los van a desarrollar para su trabajo de investigación. Les recuerdo que si el programa de Zoom nos corta la transmisión, esperamos unos minutos y nos volvemos a reconectar. La idea es que veamos hoy algunos factores de localización y sobre todo los métodos de localización. Luego, posteriormente, quiero que volvamos a ver lo de cuál es la actividad que tenemos para este viernes. ¿Ok? Vamos a iniciar porque el tiempo apremia. Aquí la energía eléctrica ha estado, bueno, pues, pero fatal. Aparentemente ya como que se estabilizó. Vamos a continuar entonces. Ok, entonces hoy vamos a ver lo que es la localización de plantas. ¿Ok? Que realmente la localización de planta no es más que buscar el punto óptimo o el sitio ideal donde nosotros podemos hacer nuestra nueva ubicación de la planta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de maximizar los beneficios, de la disminución de los costos, facilidad de acceso y despacho, favorecer el desarrollo comunitario y sobre todo provisionar la mejor forma de obtener los servicios dentro de una población. ¿Ok? Entonces quiere decir que localizar una planta no se trata de ubicarla por cuestiones de gusto, sino que hay ciertas razones de importancia que pudieran convertirse entre los elementos que más favorecen a esta planta. ¿Ok? Ubicar una planta significa que hay que analizar todos y cada uno de los elementos, los componentes, las etapas, los factores, ¿ok? El método que nosotros vamos a utilizar para poder decir, mira, en este sitio se instalará la planta. Quiere decir que entonces existen varias etapas para poder localizar una planta y entre ellas tenemos la definición de los requerimientos, la selección
del macro lugar donde se va a utilizar, y hagamos macro porque generalmente nosotros hacemos un estudio preliminar donde decimos esta va a ser la zona, pero posteriormente hacemos una selección micro que es donde va a ser exactamente el punto focal donde se va a instalar esa planta. Los pasos para hacer una buena selección, aquí se los voy a dejar, ¿ok? Establecer los criterios de localización, selección y evaluación continua para hacer una buena referencia, la selección y evaluación de las potencialidades que tiene la zona, evaluar el campo, incluyendo las visitas al lugar, el análisis comparativo de los datos, que es los cálculos que nosotros hacemos para poder basarnos en un hecho real. Acuérdense que nosotros como ingenieros debemos siempre demostrar las cosas con cálculos. Y por último, las recomendaciones mediante la finalidad, la focalización pues, de lo que es la localidad donde vamos a instalar la planta. Aquí estas recomendaciones generalmente lo hacemos cuando tenemos la experiencia de personas que son expertas en localización, y a pesar de que nosotros hicimos nuestros cálculos, hayamos hecho nuestros cálculos en la localización, siempre digamos, la experiencia, la opinión del experto en estos casos es muy importante. Vamos a ver algunos factores, nosotros vamos a ver algunos, pero factores existen muchísimos. Hay más, se han estudiado hasta más de 40, 50 factores que pueden intervenir en una localización. Sin embargo, nosotros vamos a ver algunos acá, algunos factores. Los factores primarios que pudieran ser el mercado global, los recursos, el clima, la ubicación de la materia prima. Estos son elementos que son importantes a la hora de hacer un estudio de localización. Hay factores también específicos, tales como el transporte, porque también donde vamos a ubicar nuestra planta debe ser de fácil acceso. El tipo de terreno, la comunidad con la cual vamos a estar rodeados, ¿ok? La proximidad que nosotros tenemos a incendios. Hay veces que nosotros podemos ubicar a una planta y resulta que la zona donde estamos es muy propensa a incendios o a inundaciones. ¿Okay? La forma de cómo recoger los desperdicios, la parte de los impuestos, las partes legales, porque eso es muy importante. Acuérdense que generalmente, dependiendo de la zona donde nos ubiquemos, también debemos pagar los impuestos municipales. Y la vulnerabilidad es a qué agentes somos vulnerables nosotros dentro de la ubicación donde vamos a hacer nuestra planta. ¿Okay? Qué tan lejos o qué tan cercanos estamos de la materia prima, de los insumos, los tipos de transportación que vamos a utilizar, y generalmente pues hay que tomar en cuenta muchísimo de esos factores que nosotros podemos utilizar. La metodología que se sigue para poder decidir sobre la localización es muy importante tenerla en cuenta, porque a través de ella nosotros podemos determinar cuál es la ubicación más evidente o más viable para nuestra planta. El primero aquí tenemos determinar los objetivos de la localización y la viabilidad asociada, la identificación de los criterios de selección. Recuérdense que para nosotros hacer un estudio de localización, lo primero que queremos tomar son nuestros criterios, pues porque dependiendo de esto, porque a veces también nosotros podamos que no tengamos experiencia en ello, pero nos podemos buscar un experto, ¿ok? Y los criterios de ese experto generalmente son relevantes, ¿ok? ¿Cuáles son los métodos tanto cualitativos como cuantitativos que nosotros vamos a utilizar? Eso es necesario que lo hagamos, o a veces una combinación de los dos. Piense que generalmente, por experiencia propia, le puedo decir que acostumbro a trabajar con los dos métodos, tanto el cuantitativo como el cualitativo. El cuantitativo porque le da unos cálculos que son muy precisos, a través del cual se va a hacer la ubicación de la planta, pero el cualitativo es muy importante porque muchas veces nos muestra algunos elementos que los cálculos generalmente no lo pueden dar. Tenemos que buscar también los criterios para formar el modelo exclusivo
de ubicación, y si es un modelo, si nosotros vamos a utilizar un criterio para un modelo cuantitativo, hay que ver exactamente cuál va a ser ese criterio que nosotros vamos a utilizar. Generar los datos necesarios para poder evaluar el modelo y la selección de la ubicación como tal. Esta selección va a depender obviamente del modelo que nosotros podemos encontrar. Aquí hay una tablita que es muy buena que habla sobre los factores que afectan la localización, por ejemplo el mercado global, la estabilidad económica, los recursos, el clima, las políticas, ¿ok? Y cada uno de ellos tiene un estudio. Generalmente nosotros tenemos que hacer un estudio completo por cada uno de estos factores primarios que están viendo acá. Asimismo, como tenemos los factores primarios, tenemos los factores específicos. Tal es el caso de la materia prima, ¿okay? La mano de obra, las comunidades, los servicios públicos con los cuales nos vamos a llegar, y dentro de cada uno de ellos nosotros tenemos que hacer ese estudio de sensibilidad dentro de cada uno de estos componentes. Por ejemplo, cuando tenemos la materia prima, es muy importante que nosotros veamos dónde está la disponibilidad de la materia prima, cuáles son los materiales que pueden ser sustitutos en tal caso que no consigamos materia prima de inmediato, cuál es la demanda que nosotros tenemos de nuestro producto para poder obtener la materia prima y cuál es la demanda de la materia prima también, porque a veces nosotros podemos estar trabajando con un material cuya demanda es escasa, entonces nos cuesta muchísimo conseguir este material. Y así vamos a ir haciendo cada uno de nuestros estudios, de tal manera que podamos hacer un buen estudio de localización. Dentro del estudio de localización, generalmente es muy importante, a través de la macrolocalización, saber cuál es el estudio geográfico que nosotros vamos a ver hacer aquí. ¿Okay? Porque a través de ese terreno, ese estudio, de ese punto donde nosotros seleccionamos, podemos ver cuál es la disponibilidad de cada uno de los mercados con los cuales nosotros vamos a estar inmersos. La disponibilidad de la materia prima, actual y futura, las actitudes del personal, porque generalmente a veces tenemos que contratar personal que esté alrededor de la zona, porque nos conviene. Pero a veces también la zona donde nos ubicamos no hay personal especializado. Y dependiendo del tipo de planta, pues nosotros a veces tenemos que ubicar un personal especializado en el área. Vamos a ver ahora otro punto importante que por acá lo vamos a encontrar, se lo recomiendo que lo lean, y es sobre la importancia de una localización. ¿Por qué es importante hacer el estudio de localización? Ya lo vamos a ver. Fíjense que nosotros necesitamos hacer los estudios de localización, dado a que muchas veces la influencia que puede tener la economía de un país pudiera ser el punto neurálgico para poder hacer una localización. ¿Okay? Hay que hacer el estudio de los resultados de la evaluación para ver hasta qué punto nosotros podemos hacer ese estudio de proyecto. Hay que generalmente estudiar la localización de un proyecto que se va a incluir, o cuando nosotros queremos cambiar de producto. Si queremos lanzar un nuevo producto y no lo queremos hacer en esta planta que tenemos actual, sino crear una nueva planta para ese producto, también es muy importante hacer el estudio de localización. Buscar la manera óptima de cuáles van a ser los escenarios donde se va a desarrollar nuestra planta, y la selección que nosotros debemos ubicar, que debe ser de la forma más focalizada, objetiva que nosotros podamos cumplir. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta la tecnología bajo la cual nosotros vamos a trabajar, porque esta nos indica cuáles van a ser esos medios, equipos, materiales que nosotros vamos a utilizar para ello. En el estudio de localización, elegir aquella que permita la mayor ganancia entre las alternativas. Generalmente nosotros, cuando vamos a hacer un estudio de localización, no lo hacemos directamente sobre una sola alternativa. Tenemos que buscar varias alternativas y ver cuáles de ellas son las que más nos favorecen.
y hacer un estudio de tal manera que la selección de la mejor alternativa es la que nosotros vamos a hacer. No hay que olvidar que siempre existirá una variable subjetiva, que era lo que yo le decía inicialmente, que no necesariamente lo cuantificable te lo puede dar. La variable subjetiva es aquella a través del cual nosotros vemos aquellas experiencias de otras personas que son expertas en el área y que te pueden dar una recomendación, a pesar que el cálculo te esté dando y te dice que es específicamente en este sitio, en esta zona y específicamente en un sector geográfico. La experiencia de los expertos no la debemos dejar, no la debemos dejar pasar por alto. ¿Ok? La localización generalmente determina en paralelo un estudio de ingeniería y sin embargo existen casos en los cuales en el mercado de circunstancias circunscribe la localización. Porque a veces un estudio de ingeniería me puede dar que la localización está en una zona, pero resulta que el mercado mayoritario, el consumidor, está dentro de la zona que está al lado. Y a pesar de que el estudio me está dando en otra zona, pues aquí en este caso, pues los expertos siempre dicen, debemos buscar mejor donde está focalizado un buen mercado. Como les decía inicialmente, las etapas de una localización tenemos las siguientes. Primero podemos hacer una macrolocalización y después la microlocalización. ¿Por qué hacemos una macrolocalización? Porque esta consiste en la selección de la zona. Ok, de repente nosotros vamos a ubicar nuestro estudio en Venezuela, pero vamos a ver en Venezuela exclusivamente cuál sería la zona, la región o el estado donde nosotros pudiéramos trabajar. ¿Okay? Pero una vez que tenemos ese estado o esa zona seleccionada, debemos de ser más minuciosos y buscar dentro de ese estado cuál es el área o el terreno más específico donde yo voy a hacer mi localización. ¿Okay? Ahí deben predominar ciertos criterios que son los que determinan la localización. En la macrolocalización, los criterios predominantes son de tipo económico, ¿okay? Social o político, porque de alguna u otra forma, sobre todo el económico, que es el que más influye sobre nosotros, ese puede ser un elemento decisivo. Pero en la microlocalización, el criterio predominante pudieran ser otros, que pueden ser hay factores físicos, factores geográficos, factores urbanísticos e incluso hasta el mercado, como le decía hace rato, pues, porque muchas veces la macrolocalización me dice la zona a nivel macro, por ejemplo, pudiera ser acá en Cabima, en la región, en el municipio Cabima, pero cuando hacemos nuestro estudio, vemos que el estudio físico debe estar cerca de donde está la población de consumo. Causas que deciden para hacer una localización de planta. Bueno, hay un mercado en expansión, hay una introducción de nuevos productos, hay una contracción de la demanda, puede haber un agotamiento de las fuentes de abastecimiento, lo que nos obliga a buscar otra zona más viable. La obsolescencia de una planta de fabricación, los cambios que generalmente pueden haber en un estado, las condiciones políticas, las condiciones económicas. Por ejemplo, actualmente en Venezuela es crítico hacer un estudio de localización desde el punto de vista macroeconómico. ¿Por qué? Porque en Venezuela se está pasando una situación económica muy fuerte, aunque yo no soy un experto en economía, pero pues no podemos tapar el sol con un dedo para ver las condiciones que está sufriendo ahorita Venezuela en cuanto al punto de vista económico. Entonces habría que buscar estrategias para ver cuál sería esa zona, esa macrolocalización donde pudiéramos nosotros decir, este va a ser el estado donde yo voy a seleccionar. Las funciones o las adquisiciones entre las empresas, eso es muy importante. Generalmente nosotros debemos buscar cuáles son las alternativas que podemos tener para hacer nuestro estudio de localización, bien sea expandir las instalaciones ya existentes, puede ser crear nuevas instalaciones en lugares nuevos o crear instalaciones en un lugar totalmente distinto donde pudiera abrirse un mercado cerca de otros mercados. Y lo más importante a la hora de hacer un estudio de localización es el análisis de esos factores. ¿Cómo nosotros debemos analizar los factores? Bueno,
Ahí tenemos que irnos uno por uno. Por cierto que en el caso de ustedes, ahorita para el trabajo, van a ustedes a seleccionar algunos factores. Pues. X, no sé, puede ser, no sé, bueno, pudiera ser 8, unos 8 factores que ustedes analicen, está bien, para su trabajo que van a entregar este viernes. Pero para el proyecto deben analizar como mínimo 15 factores, ¿ok? Mínimo 15 factores. Existen diferentes factores que influyen en la decisión empresarial y que pueden dar lugar a otro entre uno u otra localización. Antes de decidir cuál es la localización más conveniente entre las empresas, debemos ver cuál es la función que pueden tener estos factores o cuáles son las necesidades más prioritarias que pueden influir dentro del estudio de localización. A veces son cuestiones de ubicación o el acceso o el transporte o a veces hasta los costos inherentes dentro del proyecto que no nos permiten hacer ese estudio de localización. Cuando hacemos nuestro análisis de localización, pues nosotros en ese análisis debemos tomar en cuenta generalmente ver el conjunto de factores que pueden rodear a nuestra empresa y que de alguna u otra forma tienen que ser beneficiarios, ¿ok? O sea, que nos genere grandes beneficios que para poder esto. Por ejemplo, hay que ver el tipo de obtención de materia prima, su ubicación, cómo la obtenemos, la energía. Todos estos son factores físicos que nosotros podemos estudiar y que tan cerca están dentro de nuestra localidad. Hay factores demográficos como por ejemplo la mano de obra, el mercado, que era lo que yo decía ahorita. Este factor del mercado es muy importante. Y así como es el mercado, también el factor de la mano de obra, porque muchas veces nosotros podemos obtener una localización donde la mano de obra calificada es difícil obtener. También hay factores económicos y políticos, como por ejemplo las acciones del Estado, las tasas impositivas que nos pueden incurrir en un Estado, porque recuerden que cada Estado tiene su propia imposición de tasas de impuestos, ¿okay? O la forma como podemos accesar al transporte. ¿Qué quiere decir? Que los factores que vamos a utilizar nosotros en nuestro producto o en nuestro proyecto que nosotros vamos a desarrollar puede estar relacionado no con uno ni con varios. A veces son muchísimos los factores, pero nosotros debemos conseguir los más importantes. Por eso era que yo les decía que para este trabajo del viernes ustedes pueden trabajar con 8 factores, unos 8 o 9 factores. Pero para el proyecto final sí deben trabajar como mínimo con 15 factores. Si ustedes lo hacen los 15 factores ahorita, muy bueno. ¿Por qué? Porque ya tienen listo la resolución para su trabajo. Y estos factores de localización están relacionados con el costo y la existencia del terreno, con el transporte y la comunicación, la proximidad de las industrias, la cercanía de los mercados, los factores que de alguna u otra forma nos permiten el acceso al personal. Factores ambientales, porque también tenemos que considerar el clima aquí en Venezuela o en el sitio donde se va a hacer ese estudio de localización, porque de ellos depende mucho el éxito de nuestra localización, de nuestra empresa. Factores políticos y legales, los costos y la disponibilidad de la mano de obra, sobre todo este elemento, que el costo de la mano de obra hoy en día para Venezuela es relevante, y la existencia del recurso humano disponible. Pues cuando hablamos del recurso humano puede ser mano de obra calificada, supervisores, gerentes, todo ese tipo de cosas. Porque a veces la mano de obra obrera, la parte obrera es fácil conseguir, pero no es igual conseguir un buen gerente que vaya a desarrollarse dentro de nuestras empresas. Aquí hay otros elementos que nosotros los voy a dejar para que ustedes los estudien, pero quiero que pasemos ahora a hacer un estudio de lo que es los métodos de localización. Estos métodos de localización son métodos que nos van a permitir evaluar las diferentes localidades que nosotros vamos a hacer para poder ubicar nuestra planta. Una vez que nosotros hemos hecho la macro localización,
La microlocalización lo podemos hacer a través de estos métodos. ¿Y cuáles van a ser estos métodos? Estos son métodos que nos permiten evaluar desde el punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces, vamos a ver métodos de factor, entre los métodos de las técnicas que utilizamos, de los métodos de localización, podemos conseguir muchísimos métodos, pero generalmente existen unas técnicas que nosotros podemos utilizar y que a través de ellas nosotros podemos cuantificar qué es lo que podemos utilizar. Por ejemplo, entre los métodos cualitativos tenemos antecedentes industriales, factores de referencia, factores dominantes, método cualitativo por punto, que pudiera ser cualquiera de estos o cualquier otro. Hay muchísimos cualitativos. Fíjense que de alguna u otra forma, de esto no depende de una metodología como tal, sino que va a depender de la experiencia o de la función específica o subjetiva que puede tener el factor que nosotros estamos analizando. Puede ser que tengamos factores referenciales o factores dominantes que pueden influir dentro de la empresa. Los métodos cualitativos también nos proporcionan una serie de elementos que pudiéramos nosotros evaluar cuál es la función real que vamos a tener dentro de nuestro estudio de localización. Y que a veces también el método cualitativo induce a que nosotros utilicemos específicamente un método cuantitativo. Dentro de los cuantitativos tenemos el método de Brown y Gibson, el análisis de Drake-Ellen, el método de cribado, el método de gravedad, el de las potencias gravitacionales, el método de localización por puntos. O sea que hay toda una serie de elementos que nosotros vamos a ver. ¿Okay? Estos métodos de localización cualitativo o no cuantificable generalmente son muy buenos, porque de alguna u otra forma vamos a obtener alguna manera referencial para poder obtener cuál es la mejor ubicación. Aquí tenemos algunos antecedentes industriales, factores preferenciales y factores dominantes. Se los voy a dejar para que ustedes los lean porque realmente son fáciles. De los métodos cualitativos, simplemente, pues el método cualitativo de los puntos, de los factores ponderados o de los puntajes ponderados es muy importante. Esto lo vamos a ver ahorita porque de alguna u otra forma nosotros vamos a trabajar con él. ¿Cuál sería ese procedimiento que nosotros debemos hacer? Bueno, aquí está. Primero, identificar los factores relevantes. Segundo, determinar los pesos relativos o ponderados para poder ver cuáles son los elementos o los factores más relevantes, porque pueden ser muchísimos, pero yo pudiera escoger entre los mejores. En el caso de ustedes van a escoger para el proyecto los 15 mejores. Creo que hay una pregunta acá. Nos quedan 10 minutos. Sí, un impuesto influye, aquí le están haciendo la pregunta que si los impuestos de un estado pueden influir en la licencia o en el factor, en un factor. Claro que sí, porque justamente uno de los factores influyentes son los impuestos que nosotros los impuestos municipales sobre todo. Luego tenemos la asignación de los valores de cada uno de estos factores de localización. Posteriormente hacemos los cálculos según el peso ponderado de la localización y finalmente determinamos cuál es la localización más. Aquí tenemos el método cualitativo por punto, que ahorita lo vamos a ver. Simplemente aquí están los factores. En este cuadro deberíamos rellenar cuáles son las alternativas que nosotros tenemos. ¿Ok? Aquí colocamos en la ponderación. Fíjense que en este método de localización por punto es muy importante porque de hecho ustedes van a hacer en su tarea, van a resolver un problema de este tipo. Por ejemplo, en este caso le están dando los pesos ponderados de una vez. Fíjense que la suma de todos ellos da 1. Si no se los dan, entonces le dan la puntuación y ustedes deben calcularlo. ¿Cómo calculamos esos porcentajes? Bueno, simplemente sumaríamos todos los puntajes que nos están dando
y calculamos el porcentaje de cada uno de ellos, que sería la cantidad que tenemos acá entre el total. La cantidad que está acá entre el total y así va sucesivamente. Posteriormente calculamos los porcentajes para cada uno de la localidad o los puntajes, porque los puntos son los que generalmente nos dan un valor para poder obtener una localización. Ahora, ¿cómo obtenemos estos puntos? Ahí es la parte cualitativa o la parte subjetiva de los expertos, que ellos pueden, por ejemplo, en este caso, la ponderación es entre 1 y 10, ¿ok? Y el puntaje va a estar basado entre ellos, quiere decir que para una localidad A, B o C, cada uno de los factores ponderados que nosotros tenemos acá pudiera variar en cada uno de ellos. Finalmente, lo que hacemos es que calculamos la ponderación para cada localidad, que no es más que multiplicar el peso ponderado por la calificación o el puntaje que tenemos de esa localidad. Por ejemplo, 0,35 por 5 me da 1.75. Y 0,35 por 5, 1.75 aquí también. Y 0.35 por 4 me da 1.4. Y así vamos a ir calculando cada uno de ellos. Fíjense que a pesar de que es un método cuantitativo, pues los puntajes dependen de la calidad con que nosotros estamos manejando nuestros factores, y que ese puntaje va a depender de lo que el experto me diga cuánto debe valer. Nosotros podemos sacar la ponderación, pero el experto nos da el puntaje por cada localización. ¿Cuál será la opción que nosotros vamos a escoger? Aquella cuyo puntaje sea mucho mayor. Por ejemplo, en este caso tenemos la localidad A, B y C, y nos dio que el mejor puntaje dio 5.65, que es el valor más alto total para esta localidad. Entonces, esta va a ser nuestra localidad que nosotros vamos a hacer eso. Aquí van a encontrar otros métodos, el método de Brown-Dixon, ¿ok? Que ya ustedes lo deben estudiar, porque dependiendo de lo que ustedes van a hacer, nosotros vamos a tratar de resolver nuestro problema o nuestro trabajo. ¿Cuántos minutos nos quedan? Todavía nos quedan 6 minutos, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Ok, continuamos entonces. Vamos a ver ahora, quiero mostrarles otra vez nuevamente la tarea. Le hice unas pequeñas modificaciones a la tarea como la habíamos colocado la semana pasada, porque viendo el tiempo que tenemos disponible, no los puedo poner a todos a calcular cada uno de los valores que nosotros teníamos. O sea que lo que voy a hacer es que para cada grupo le asigné un método de localización cualitativo y uno cuantitativo para que ustedes puedan hacer el estudio. Profesor, buenas tardes. Buen día. Dígame. Esa tabla que usted acaba de explicar es la número 2 que está en la evaluación. Sí, es la número 2, exactamente. Ya vamos a hablar de ella ahorita. Sí, porque tengo una duda con respecto. Yo esta mañana... Yo les voy a decir ahorita para que ustedes vean cómo vamos a Lo primero que vi fue esa tabla y no le entendí nada. Ahora que usted la está explicando, ya les voy a explicar. la veo de la mejor manera, pero sí. No veo lo que usted explicó del primer factor ahí, que es con donde vamos a dividir. Ya les voy a explicar para que lo vean. Vamos a ver acá. Ok, fíjense esto. Aquí ustedes van a tener aquí tienen la actividad, en el cual tiene una primera parte, en el cual van a colocar el nombre del proyecto de ustedes, porque la primera parte está relacionada con el proyecto. Esto es muy importante que lo hagan, estos cálculos muy bien hechos, porque de estos cálculos, de esta parte A y B, ustedes van a hacer su proyecto de investigación. ¿Okay? Primeramente, que describa los factores de localización que usted utilizará en su proyecto.
Recuerde que para ello usted ya debe tener seleccionado cuál es su planta. Bueno, en este caso de ustedes no hay ningún problema porque ya todos tienen seleccionada su planta. Yo les recomiendo, si ustedes pueden hacer el estudio de los 15 factores de una vez, sería bueno. Si no les da tiempo, por lo menos hagan entre unos 8, 9 o 10 factores. ¿Okay? Pero es importante que estudien porque para el proyecto van a necesitar por lo menos, yo les recomendaría que lo hicieran para los 15. ¿Por qué? Porque ya de una vez ustedes con ellos están haciendo su estudio de esa parte del proyecto. La segunda parte, describan los métodos de localización. Ustedes van a hacer una descripción de los métodos de localización. Aquí hay métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Inicialmente yo les había puesto para que ustedes hicieran todo este estudio, cada grupo. Pero ¿qué pasa? Que me di cuenta que acuérdense que estamos en un curso intensivo y pues no nos va a dar tiempo. Entonces, lo que hice fue asignarle un método cualitativo y uno cuantitativo a cada grupo. Por ejemplo, el grupo número 1 va a ser el de antecedentes industriales y el método del centro de gravedad. Uno es cualitativo y el otro es cuantitativo. El grupo número 2 va a ser el estudio del método de Delphi y el estudio del método cribado. El grupo número 3 va a ser entonces la identificación por amenazas y oportunidades, que es muy parecido a lo que se hace en el FODA, cualitativamente, pero van a hacer el estudio del punto de equilibrio y así va sucesivamente. Para cada uno de los grupos le asigné un estudio. Ahora, hay algo muy importante. Ustedes van a desarrollar esto, ¿ok? Y van a ver qué es lo que van a hacer. Entonces, cómo lo van a plantear. Yo les recomiendo que este sea el método que ustedes utilicen para su proyecto, porque de una vez ya ustedes están resolviendo esta parte. Luego dice, desarrolle para su trabajo final el método cualitativo o cuantitativo que usted considera necesario. ¿Por qué les pongo esto? Porque ustedes pueden hacer de manera general. Que está aquí lo van a hacer de manera general, pero el de la parte C es muy específico para su proyecto. ¿Sí están claros con lo que les estoy diciendo? Fíjense que cuando ustedes van a resolver uno cualitativo y uno cuantitativo, no necesariamente debe ser el de su proyecto, ¿ok? Porque van a desarrollarlo, a buscar la teoría. Fíjense que para cada uno de ellos, ustedes deben buscar un conjunto de factores, determinar todo eso, ver cómo se aplica, pero es de manera general. ¿Okay? Hay algo muy importante que no lo he colocado aquí, pero que ustedes deben hacerlo. Todos deben publicar en el foro de grupo el método que estudiaron. ¿Por qué? Porque cada quien va a estudiar un método, y los otros métodos no lo van a estudiar. Entonces, lo que van a hacer es que cada grupo publica su método para